Bien, continuamos con el curso de Físico-Química 1. Hablaremos sobre la energía de Gibbs y equilibrio de fases y cómo se puede aplicar esta energía al estudio del equilibrio de las fases. Vamos a definir primeramente qué es una fase. Una fase es una parte homogénea de un sistema que se encuentra en contacto con otras partes del mismo sistema, pero separada de ellas por una frontera bien definida. Por ejemplo, tenemos en este caso en la imagen el diagrama que se muestra en la diapositiva. En este diagrama se muestra el diagrama de fases del agua, donde va a depender de una variable de temperatura en el eje de las X y una variable de presión en el eje de las Y en este caso. ¿Qué nos muestra este diagrama de fases? Como su nombre lo dice, se muestran las diferentes fases que existe en el agua. Por ejemplo, si nosotros vamos variando la temperatura y la presión, va a ir modificándose esta fase. Y las fronteras serían las líneas que se muestran aquí. Donde, por ejemplo, si nos dice que a bajas temperaturas y a bajas presiones vamos a encontrar una fase sólida. En cambio, si vamos aumentando la temperatura y la presión, va a ir modificándose esta fase y vamos a encontrar después una fase líquida hasta una fase un vapor sobrecalentado. Y estas serían las fronteras, porque aquí nos dice que a partir de esta frontera hacia abajo se encuentra una fase gaseosa y de esta frontera hacia arriba se va a encontrar una fase líquida. Esto es lo que los va a separar. Entonces, nosotros consideramos un sistema de un componente con dos fases, sólido y líquido, que a cierta temperatura y presión se encuentran en equilibrio. Y podemos denotar que entonces la energía de Gibbs del sólido va a ser igual a la energía de Gibbs del líquido. Lo estamos igualando porque lo estamos considerando que está en equilibrio. Pero pues esta formulación no podrá sostenerse porque es posible que exista un pequeño cubo de hielo flotando, como se muestra en la imagen, en un océano de agua a 0 grados centígrados, y aún así la energía de Gibbs del agua obviamente será mucho mayor que la del cubo de hielo. Entonces no podemos decir que siempre se va a encontrar en equilibrio. En su lugar podemos decir que la energía de Gibbs molar, como se muestra aquí abajo, recuerden que lo denotamos como esta rayita de arriba, donde nos dice que la energía de Gibbs molar del sólido va a ser igual a la energía de Gibbs molar del líquido. ¿Por qué? Porque esta es una propiedad intensiva. ¿Qué es una propiedad intensiva? Es igual en ambas fases en equilibrio y las cantidades son independientes de las cantidades presentes, por ejemplo, de masa o moles. Es por eso que si se modificaran las condiciones externas de la temperatura y presión, de manera que consideramos que esto va a ser igual a esto, entonces podemos decir que parte del sólido se fundiría. ¿Por qué? Porque si tenemos que el cambio de la energía de Gibbs de este sistema en específico va a ser igual a la energía de Gibbs molar del líquido, y esto va a ser igual a la energía molar de Gibbs del sólido, y va a ser menor a 0. Entonces ahí consideramos que se está fundiendo parte de este sólido espontáneamente, porque consideramos que es menor a 0, o sea que va a ocurrir de manera espontánea. Pero por otro lado, si tenemos que consideramos que la energía molar de Gibbs del sólido va a ser menor a la energía de Gibbs del líquido, o sea, es decir, que a estas condiciones la energía molar de Gibbs pues va a ser menor a la del líquido, podemos decir que parte del líquido se congelaría de manera espontánea. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta parte? ¿Por qué? Porque estamos considerando que esto va a ser menor a esto. Y recuerden que cuando consideramos que va disminuyendo la energía de Gibbs, podemos decir, en este caso en específico estamos hablando de una fase sólida en fase líquida, pues decimos que se congelaría de manera espontánea. Y un ejemplo del equilibrio de fases
serían los procesos físicos como la congelación y la ebullición. Ahora, ¿en qué va a depender de la temperatura y presión las energías molares de Gibbs de los sólidos, líquidos y vapores? En esta imagen se muestra el diagrama de la dependencia de la energía molar de Gibbs con respecto a la temperatura. Aquí tenemos en el eje de las X la temperatura y la energía molar de Gibbs en el eje de las Y. Observamos aquí, se grafican las fases sólidas, la fase líquida y la fase vapor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a temperaturas bajas vamos a tener una energía molar de Gibbs mayor, y aquí es donde obtenemos la fase sólida. Recordemos que la energía molar de Gibbs de los sólidos es mayor a la del vapor. Aquí es lo que nos muestra. Y después se grafica la fase líquida, donde nos dice que a temperaturas mayores va a haber una disminución de la energía molar de Gibbs. Y por último, la fase vapor, que a temperaturas mayores va a haber una disminución. Aquí vemos que hay una baja de la energía molar de Gibbs con respecto a la temperatura. Mientras aumentamos la energía de Gibbs, la temperatura, va a haber una disminución de la energía de Gibbs. Y vemos que llega un punto donde se llegan a intersectar la fase líquida y la fase vapor, donde vamos a obtener la temperatura de fusión. O sea, en la temperatura de fusión de una sustancia X a una presión constante es donde vamos a obtener una fase líquida y una fase sólida. ¿Por qué? Recordemos el equilibrio de fases, el diagrama de fases. Nos dice que va a llegar un punto donde está en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. Y casi siempre es el punto de fusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un agua que queremos congelar, que la metemos al refri, va a llegar un punto donde va a estar en equilibrio, van a coexistir las dos fases, líquida y sólida. Es cuando tenemos que se forma en la parte de arriba, que se empieza a cristalizar el hielo o el agua, y en la parte de abajo a veces se queda una parte líquida. Y también llega otro punto donde se intersecta la fase de vapor y la fase líquida, y aquí vamos a obtener la temperatura de ebullición. Entonces, si observamos, si tenemos en este caso esta relación Maxwell, que nos dice que la derivada parcial de la energía molar de Gibbs con respecto a la temperatura a una presión constante va a ser igual a menos la entropía molar. ¿Qué nos quiere decir esto? De que va a estar dependiendo de la temperatura. Aquí si movemos la temperatura, pues también vamos a obtener un cambio de la energía molar de Gibbs. Y consideramos pues nada más que es una presión constante, y esto va a ser igual a menos la entropía molar. Esta es una relación Maxwell que vamos a estar utilizando más adelante. Y si consideramos que para 3 fases de una sustancia X simple vamos a obtener que el cambio de la energía molar de Gibbs del sólido con respecto a la temperatura a una presión constante va a ser igual a menos la entropía molar del sólido. Y también vamos a obtener que la del líquido con respecto a la temperatura a una presión constante va a ser igual a menos la entropía molar del líquido, y por ende también tenemos la siguiente relación, que la derivada parcial o el cambio de la energía de Gibbs molar en la fase vapor con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a menos la entropía molar en la fase vapor.
Y esta relación es debido a que la entropía de una sustancia es positiva en cualquier fase. Y una gráfica de la energía molar de Gibbs contra temperatura a una presión constante nos daría una línea con pendiente negativa. Es por eso que se considera que es con signo negativo, es lo que estamos observando en el diagrama de arriba, que obtenemos una pendiente negativa. Entonces, a cualquier temperatura, las entropías molares de una sustancia van a disminuir en el orden de, tenemos que la energía, la entropía molar en el estado de vaporización va a ser mucho mayor a la del líquido y la del líquido va a ser mayor a la del sólido. Estas diferencias se reflejan en las pendientes de las líneas que se muestran en el diagrama de arriba. A temperaturas elevadas, la fase de vapor es la más estable, ya que se tiene la menor energía molar de Gibbs. En esta parte. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, el líquido se va a convertir en fase estable y finalmente a temperaturas aún menores, el sólido se va a convertir en la fase más estable. Entonces podemos decir que en este punto, como les había mencionado anteriormente, vamos a tener un equilibrio entre la energía molar de Gibbs de la fase vapor y la fase líquida. De igual manera, en esta parte se va a encontrar un estado de equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida.